son salvos, pero no comparten. Y voy a hablarte de un río, no del Paraná, sino del río de Dios. Dice Génesis capítulo 2, verso 10, del Edén salía un río muy especial. No era cualquier río, el río de Dios, el río de la creación de Dios. Y ese río regaba el huerto donde vivían Adán y Eva. Era un río especial porque sus aguas suministraban vida, hermano. Era un río especial porque sus aguas suministraban alegría, paz a aquellos que vivían en el Edén. Dice el Salmo 36, les permites beber del río de tus delicias. Y en el Salmo 46 dice, un río alegra, recrea a los que viven en la ciudad de Dios. Es decir, Adán y Eva disfrutaron de las aguas benéficas del río de Dios hasta el día en que pecaron. Cuando pecaron fueron expulsados del Edén y desde ese día ya no pudieron disfrutar más de las aguas beneficiosas del río de Dios. Se quedaron sin río. Se quedaron sin paraíso. Pero fundamentalmente se quedaron sin Dios. Como verás, el pecado y la desobediencia es el peor negocio de la vida. Pero en su infinita bondad y misericordia, el Señor ideó un nuevo plan para hacer que los hijos de Dios pudieran volver a disfrutar de este río sagrado. Y entonces hizo brotar agua de una roca. Dice el Salmo 78, hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Un río fluía de una roca manantial y la roca era Cristo. Cristo acompañaba a los israelitas en el desierto y el río de la redención que fluía de una roca espiritual que se llamaba Cristo, saciaba la sed física de todos los israelitas. Dice todos. 1 Corintios capítulo 10 dice, todos bebieron del agua que brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La gran noticia que tengo para ustedes en esta tarde es que de esa roca sigue fluyendo ríos de agua viva. Esa roca sigue siendo Cristo y de Cristo, de esa roca, sigue fluyendo agua, ríos de agua viva, ríos de agua en abundancia, fluyen para todo aquel que quiera saciar su sed, ya no física, sino su sed espiritual. Dice Isaías, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Vengan, tomen, todo es gratis. Hermanos, hay una fuente de vida eterna. Hay ríos de agua viva que brotan de esa roca eterna que es Cristo Jesús. Si tienes hambre espiritual, si tienes sed espiritual, si tienes un vacío en tu corazón, entonces ve a la roca y sacia tu sed. Nunca Dios se va a sentir ofendido si nosotros tomamos demasiado de Él. Nuestra alma es insaciable, hermano, hasta que Dios no entra en nuestra vida. Nuestra alma es insaciable como el sepulcro, pero una vez que entra en nosotros es una copa que rebosa.
Como dice la canción, a ver si la recuerdan, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Hunde tu balde en el pozo, hermano, hermana, si es que tienes sed. Y si la sed es insaciable, pon el pozo en tu boca y vive y sigue bebiendo del agua de vida eterna. Todos los que beban del agua que yo le doy, dijo Jesús, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que les da vida eterna. Aleluya por ese manantial. Aleluya por esa roca que provee vida eterna a aquellos que tienen sed. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El río de la creación que Adán y Eva disfrutaron por un tiempo hasta que pecaron. Se convirtió en el río de la redención, pero que solamente bendecía a los israelitas. Pero ahora hay un río, en el Nuevo Testamento el río continúa. Dice en Juan, capítulo 7, versículo 37. Jesús se puso en pie. Ay, aleluya, me encanta, cómo me gusta este versículo. Dijo, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Este es el río de la bendición, hermanos. El río ya no brota de una peña, ya no brota de una roca. Ahora el río brota del mismísimo Jesucristo. Y el lecho por donde el río pasa es el corazón de los creyentes. Tu corazón y el mío. Fuimos elegidos por Dios para ser el canal por donde el río de su gracia, por donde el río de su perdón, por donde el río de su salvación fluye a este mundo en necesidad. Elegidos tú y yo, oh iglesia, elegidos para ser el canal por donde las aguas salvíficas del evangelio, las aguas refrescantes y salvíficas del evangelio fluyen en favor de toda la humanidad. ¡Qué privilegio ser el canal por donde el río de Dios fluye a este mundo en necesidad! Así que tenemos que en el Edén el río simplemente bendecía a dos personas. El río de la redención bendecía, era deudor, una roca herida que era deudora solamente a los israelitas. Pero ahora tenemos, hermanos, en Jesús un río que se constituye en deudor a todo aquel que quiera saciar su sed. ¿Y cómo lo hace? A través de los creyentes. Insisto en este punto, ríos de agua viva corren a través de los creyentes cuando estos comparten el evangelio. Cuando nosotros nos animamos a compartir a Cristo y nos animamos a compartir las buenas noticias, entonces somos el lecho, somos el canal por donde el río de la gracia, del perdón, de la bendición y de la salvación del Señor corre a las personas que tienen necesidad. Por eso no tenemos que dejar que el canal se cierre, se bloquee. ¿Cómo está el canal? Tu canal. Por donde Dios pasa, por donde la gracia, el amor y el perdón de Dios pasa. No tenemos que permitir que el río se convierta en un hilito de agua que no sirva ni para ti ni para los demás. No debemos permitir que ese río se seque, que el canal se bloquee. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es ocuparnos de Cristo. Cuanto más lo hagamos, más tendremos para dar. Y cuanto más demos de Cristo, más de Cristo tendremos, hermanos. Dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, hay quienes entregan la semilla de la buena noticia, hay quienes se atreven a compartir a Cristo y entonces
se les ha añadido más. ¿Qué les ha añadido? Les han añadido unción, revelación, sabiduría, palabra del cielo. Oh, aleluya. Pero hay quienes retienen, se quedan y ya no comparten las buenas noticias. Ya no son el canal por donde la gracia de Dios fluye. Ya no se atreven a compartir y a sembrar la semilla del evangelio. Entonces dice la Biblia que vienen a pobreza. Si no quieres volverte pobre espiritualmente, si no quieres que se seque el río de Dios en tu vida, ocúpate de Cristo y tendrás más para dar. Y cuanto más da, así es la aritmética del cielo, así es la matemática espiritual. Cuanto más damos, más tenemos. Cuanto más repartimos, más Dios nos da. Más sabiduría, más unción, más gracia, más palabra. Aleluya. Oh, ¿cuántos quieren más? Repartamos más. Oh, seamos solícitos. Aleluya. En compartir el evangelio de Cristo. ¿Alguien entiende el privilegio que tenemos de ser escogidos y elegidos para ser el canal por donde Dios decide traer su salvación a este mundo? ¿Alguien entiende el privilegio que tenemos? Por eso no podemos callarnos. No podemos callarnos. Una vida vale mucho para Dios. Cuando nosotros hacemos que las personas conozcan a Cristo, le estamos dando un alegrón a Dios. Un buen día le estamos dando al Señor. Porque no hay nada que valga más para Dios que un alma. ¿Cuánto vale un alma para el Señor? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Imagínate a los ángeles volando de un lugar para otro, organizando la recepción de bienvenida. Hay un nuevo integrante de la familia, un nuevo hijo se acerca a la familia. Es decir, no pasa desapercibido en el cielo la llegada de un nuevo miembro de la familia. ¿Te acuerdas de las parábolas de Lucas 15? De la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Sí. Bueno, el Señor hacía referencia a todos los perdidos que se encontraban entre su audiencia. Todos ellos estaban perdidos y necesitaban ser encontrados. Pero ¿de quién era la responsabilidad de buscarlos? ¿De quién era la responsabilidad de encontrar a los perdidos? De los líderes religiosos que también estaban en su audiencia. Ellos eran los responsables de barrer la casa para encontrar lo que se había perdido. Pero ellos no tenían la más mínima intención. Ellos estaban de brazos cruzados mirando de reojo porque a ellos no les preocupaban los parias y pecadores de su época. ¿No es esa la actitud que a veces nosotros tenemos también hacia los perdidos hoy en día? ¿Cuánto vale un alma? Dice Jesús en Marcos 8, ¿y qué beneficio obtienes? Si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? El oro, el dólar, los diamantes, las criptomonedas. ¿Te parece? Pon en una balanza todo eso. Anímate y pon en una balanza todo el oro del mundo. Anímate y pon en una balanza todos los diamantes y las piedras preciosas del mundo. Y si quieres, pon el valor de todas las criptomonedas del mundo. Y si quieres, ponga el valor también de todas las acciones de la bolsa del mundo. Y si quieres, pongas el valor de todas las riquezas terrenales. Y todo eso no vale lo que vale un alma, aunque sea la de una persona pobre y olvidada. Pero esas personas están perdidas y sin Dios caminando derechitas al infierno. ¿Nos preocupa eso? ¿Nos quita el sueño saber cómo alcanzarlas? ¿Agonizamos en oración por las personas que están perdidas? ¿Agonizamos en oración por las personas perdidas en nuestra propia casa, de nuestra propia familia? Nos alarma saber que las personas a nuestro alrededor están caminando derechitas al infierno. ¿Qué va? Porque lo único que nos interesa somos nosotros mismos. Nos interesa nada que las personas el destino externo de las personas a nuestro alrededor. En la versión light del cristianismo, hermanos,
La gente y aún los creyentes ve a Jesús como un asesor y no como un rey. Ve a Jesús como un mayordomo, como un secretario, corriendo de acá para allá, esperando nuestra próxima orden, nuestra próxima petición. Esa es la versión light del cristianismo. El cristianismo aguachado, la gracia gracienta que se vende y que compramos en oferta, pero que no sirve para nada. Cuando solamente valoramos a Jesús por lo que puede hacer para hacernos felices y exitosos, entonces vivimos solo para hacer crecer nuestras carreras y nuestra reputación, y nos importa nada el destino eterno de las personas. Pero en cambio, cuando estamos llenos de su gracia, lo que quebranta el corazón de Dios quebranta también el nuestro. Cuando estamos llenos de su gracia, lo único que nos importa es su honor, su honra y su gloria. Jesús dijo en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. También dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Nos envió a dónde, hermanos? ¿A dónde nos envió? A las tinieblas, para que seamos luz. ¿Lo somos? No predicamos y no queremos hacerlo. No tenemos la más mínima intención que se nos moleste. No queremos compartirle a las personas que viven, con las que nos relacionamos, con las que frecuentamos todos los días. No tenemos la más mínima intención de hablarles de Cristo a la gente con la que nos relacionamos. Y no me molestes más. ¿Hablamos con ellas? Sí. ¿De qué? De cosas superficiales, pasajeras y terrenales, pero no de Cristo y de las cosas eternas. Porque no predicamos y no queremos hacerlo. Tenemos un mensaje de gracia, hermanos, que salva vidas. Nada débil, nada falso, nada superficial. Las personas no están medio extraviadas, están condenadas a vivir en el infierno. No son buenas personas que necesitan una ayudita de Dios. Son pecadores perdidos, condenados al infierno, que necesitan ser salvados, que necesitan ser encontrados. Y nosotros tenemos la cura, tenemos a Jesucristo, pero no lo compartimos. Son salvos, pero no comparten. Que se vayan todos al infierno. A mí no me molesten. Imagínate si aquellos que nos hablaron de Cristo a nosotros hubieran obrado de la misma manera que nosotros obramos con las personas con las que nos relacionamos. No seríamos salvos. Estaríamos condenados, y si no lo estamos es porque ellos pagaron el precio de ser el canal por donde el río de la salvación llegó a nuestra vida. Hermano, tengamos la misma urgencia, tengamos la misma pasión y tengamos la misma dedicación que otros en otro tiempo tuvieron con nosotros para acercarnos a Cristo, para ser canal por donde el río de la gracia, de la salvación y de la bendición de Dios llegó a nuestra vida. Hermano, es tiempo de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Basta de avergonzarnos de Cristo. Él es nuestro Salvador. Aleluya. Dale gloria. No nos avergoncemos de Cristo. Los que concurrimos a la iglesia y decimos ser cristianos, pero no estamos entusiasmados para nada en compartir a Cristo con los demás, tendríamos que hacer un mea culpa, una autoevaluación. Con la mano en el corazón, sinceramente preguntarnos: ¿soy cristiano? ¿O soy un simpatizante que va de vez en cuando a escuchar a este loco que grita ahí todos los domingos? Porque si realmente somos cristianos, entonces ¿qué clase de mala hierba está ahogando la palabra, la vida de Cristo en nosotros, al punto que ahora nos avergonzamos de Él? ¿O te olvidas de dónde te encontró? ¿A dónde nos encontró el Señor?
No estábamos tirados a la vera de la ruta, maltrecho por el pecado y por Satanás, y Él fue nuestro buen samaritano que nos llevó a su casa, nos curó las heridas, nos adoptó como sus hijos, nos libró de la condenación eterna, del poder del pecado, del poder de Satanás, nos reconcilió con el Padre. Ahora tenemos un intercesor permanente. Hermanos, olvidamos de dónde nos encontró el Señor y de dónde nos sacó. ¿Y cómo nos avergonzamos de Él? Siento vergüenza, yo. Cuando veo en la calle a gente que porta una mochila o que porta un bolso grande, con un arco iris de todos los colores, manifestando los cuatro vientos, ¿qué es lo que cree? Cuando nosotros no podemos poner nada, nadie sabe si somos cristianos o no. Y no, bueno, está bien, no pongamos una calcomanía en el auto, pero por lo menos hablemos de Cristo. Y no hablamos porque estamos avergonzados. Y no salimos a predicar los días de la semana, pero tampoco predicamos en el Face. Mirá el Face y mirá las redes sociales de la gente. Mirale 10 segundos y te vas a ver dónde está su corazón. Creyentes que nunca comparten nada de Cristo y nada de la palabra de Dios en sus redes sociales y se enganchan y se enroscan con las cosas de este mundo pasajera. Y si Dios te ha dado influencia sobre una o sobre 1000 personas, utiliza esa influencia en las redes, utiliza esa influencia en la sociedad, en el lugar donde Dios te dio. ¿Para qué? Para predicar de Cristo, para exaltar el nombre de Dios. No te avergüences, porque Jesús dijo: ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. Son salvos, pero no compartimos. No somos el canal por donde el río de la salvación de Dios fluye. Cuando dice ríos de agua viva fluyen, sí, a través de la persona que comparte a Cristo. Y cuanto más compartimos, más de Cristo tenemos, más nos apasionamos por Él. Hermano, entusiasmémonos de Cristo al punto tal que no podamos dejar de hablar de Él. Cuidado con ese cristianismo que está centrado solamente en nosotros. No compres, porque ese no es el evangelio puro. Un Dios que está a nuestro servicio, que es un mayordomo y que es nuestro secretario, ese no es el Dios de la Biblia. Él es rey, yo soy siervo y Él manda y yo obedezco. Así es, así nosotros tenemos que obedecer. Cuidado con ese cristianismo que está centrado solo en nosotros. Cuidado con enfocarnos solo en nuestras esperanzas, en nuestro futuro, en nuestras necesidades, en nuestros deseos. Dios no es el divino de la lámpara Aladino, que ahí sale y ya cumple todos nuestros deseos. No es así, hermano. Si nosotros no estamos interesados en Dios y en su obra, ¿cómo vamos a pretender que Dios esté interesado en mí y en mis cosas? Y no somos capaces de ser canal del río de la bendición y de la salvación. ¿Cómo podemos pretender que Dios me bendiga? Tengamos en cuenta que existe una verdadera guerra violenta, guerra espiritual por las almas de las personas, hermano. La gente ha sido convencida de que no necesita a Dios y que tampoco necesita su gracia. Y no caigamos nosotros en esa misma trampa. La gente va derechito al infierno. La gente necesita ser advertida que necesita a Cristo, un Salvador. Nosotros lo tenemos, no lo podemos guardar. El tiempo se acaba. El evangelio es eterno, pero no tenemos una eternidad para predicarlo. La vida es demasiado corta y el infierno demasiado caliente como para que nosotros juguemos a la iglesia. Entusiasmémonos de una vez por todas por Cristo al punto en el que no podamos dejar de hablar de Él. Quizás algunos están tomando, algunos mirarán de reojo y dicen que esté loco, pero otros dirán: mañana voy a empezar a ver qué estoy poniendo en mis redes sociales. ¿Cómo estoy utilizando? Y quizás mañana se atreva alguien a hablarle al compañero ese que ni sabe que sos cristiano. ¿Por qué nos avergonzamos de decir que somos cristianos y que los domingos venimos a la iglesia, hermano? Cristo salvó tu vida. Destinada a ser condenada en las llamas del infierno.
¿Cómo nos vamos a avergonzar de alguien que nos adoptó en su familia, tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio su herencia? Y nos comparte su herencia y su gloria. Hermanos, el negocio es redondo para nosotros, para Él no. Y aún así nos avergonzamos. Son salvos, pero no comparten, que se vayan todo al infierno. Igual que los líderes recalcitrantes de la época de Jesús. Miramos de reojo con los brazos cruzados, que se vayan, que se caigan todo al infierno. El estudio del río de Dios termina ¿dónde? El curso final en el cielo. Juan, el apóstol, vio un río limpio de agua de vida, transparente, dice, como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero, y corría en medio de la calle principal, y en ambas riberas crecía el árbol de la vida, que produce frutos y con sus hojas se curan las naciones. El río comenzó en Génesis bendiciendo a 2 personas. El río de la redención era deudor, una roca herida que era deudor solamente a los israelitas. Pero ahora, hoy en día, el río de la gracia de Dios, que emana desde la misma presencia del Señor Jesucristo y que debería correr a través de este canal que es nuestra vida, satisface la sed espiritual de todos aquellos que quieren beber de Él. Ese río termina en el cielo. ¡Qué hermoso cuadro! El río termina en el cielo. Los salvados, los redimidos, en el cielo junto a Cristo por toda la eternidad. Un río que satisface, que nace del trono de Dios, que satisface todas nuestras necesidades al alcance de todos. Simplemente tenemos que aceptar la invitación de ir y beber. Un río que da salud, un río que da vida, hermanos, un río que da salvación. Simplemente tenemos que ir y beber. La invitación está hecha. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Esa fuente de agua de vida eterna lo es para nosotros, pero también lo es para todo aquel que quiera satisfacer su sed espiritual. Dale un fuerte aplauso. Oh, glorificamos el nombre de Dios. Ponete de pie, por favor. ¿Cuánto tenemos que arrepentirnos, hermano? No sé, usted, yo entiendo. ¿Es palabra de hombre o es palabra de Dios lo que escuchamos? Porque si es palabra de hombre, hermano, estás en libertad de tomarlo o no tomarlo. Pero si realmente es la palabra de Dios, y de verdad nosotros somos cristianos que queremos agradar al Señor, tenemos que saber que no hay nada más importante para Dios. Él nos mandó a ser canal, nos eligió para ser canal, para que el río de su gracia, de su bendición, de su perdón, fluya a este mundo en necesidad. Y lo somos cuando hablamos de Cristo. Cuando estamos en el trabajo y la gente a nuestro no sabe ni quiénes somos, no somos el río de agua, no corren ríos de agua de vida. No corren ríos de agua de vida. No te avergüences de Cristo, hermano. Hubo un tiempo donde, ¿te acordás que yo te dije que compré una carterita para meter cuando me convertí para poner la Biblia? Porque me avergonzaba que mis amigos supieran que yo iba a la iglesia. Claro, pero un día entendí todo esto, ¿no? Los que deben avergonzarse son ellos que andan en macana. No nosotros que andamos en la luz. Ellos andan en la oscuridad, nosotros andamos en la luz. Anímate a ser el canal porque fuiste elegido por Dios, fuimos elegidos por Dios para ser el canal por donde el río de su gracia,
de su perdón, de su salvación corre. Anímate. Seguramente Dios te tiene preparado sorpresas extraordinarias. Y vas a ver cómo la gente va a ser bendecida y la gente va a volver a Dios. Si tan solamente te animas a hacer ese canal por donde el río de Dios fluya. A esa persona que está ahí en el trabajo y que Dios ya ha puesto carga en ti. A esa persona en la universidad, en el trabajo. O a esa persona ahí en Dios te ha dado la oportunidad de ser una influencia en las redes. En la sociedad tú tienes influencia. ¿Y Cristo? No nos avergoncemos de Él, de aquel que nos salvó y que tomó nuestro lugar en la cruz. Seamos el canal por donde el río de Dios fluya a la gente en necesidad. Pidamos perdón al Señor por la indiferencia, la apatía, el ostracismo espiritual. Perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que nos avergonzamos de ti, que no nos animamos a hablar, que no nos animamos a compartir, que no nos animamos a decir. Señor, perdónanos por esa apatía, esa indiferencia. No sé si hay alguien que se suma conmigo a decirle, Señor, perdónanos. Y hay alguien que se sume conmigo a decir, Señor, sácanos. Señor, estamos como Jonás durmiendo mientras el mundo a nuestro alrededor se cae a pedazos y se hunde en la oscuridad. Nosotros dormimos plácidamente el sueño eterno como Jonás. Y Señor, hoy queremos pedir perdón. Y si hay alguien que se quiere unir conmigo y decirle, Señor, ayúdanos a salir de esta apatía. Entusiásmanos con Cristo, enamóranos del Señor. Señor, queremos volver al primer amor, queremos estar tan llenos de Cristo que no podamos dejar de hablar de Cristo. Que exhalemos Cristo, perfume, olor a Cristo haya en nosotros, Señor. Perdónanos, papá. Hoy tomamos la decisión, decilo conmigo, tomo la decisión, Señor, de ser canal, un canal abierto, por donde el río de tu gracia y de tu salvación y perdón fluya, corra. Señor, quiero ser ese canal lecho por donde el ríos de agua viva corran a través de mí. Señor, hoy decido no avergonzarme más de Cristo. Hoy decido utilizar todos los recursos que ha puesto a mi disposición para predicar de Cristo, para exaltar a Cristo, para comunicar a Cristo, para proclamar a Cristo. Oh, en el nombre de Jesús.